Yo quiero que me acompañen, mis hermanos, al Antiguo Testamento y vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han escuchado la historia del profeta Elías? Amén. Todos nosotros, ¿verdad que sí? Lo conocemos como el profeta de fuego. Lo conocemos como un hombre valiente, como un hombre que también tenía carácter. Era un hombre celoso en las cosas del Señor. Pero también este profeta enfrentaba adversidad, enfrentaba problemas también. Y yo le digo algo, que en el ministerio van a haber momentos donde vamos a tener grandes victorias, pero también van a haber momentos donde vamos a sentir que hasta ya no podemos continuar. Pero esto es algo normal que pasa en la vida, pero usted y yo confiamos en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Amén. Voy a leerlo, después vamos a hacer una oración y después vamos a compartir este mensaje para la honra del Padre. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 7, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como de la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Oremos. Señor amado, en esta tarde venimos delante de ti, mi Dios, dándote las gracias por esta oportunidad, por esta reunión que se está llevando a cabo, mi Dios, porque es necesario estar en los negocios de vuestro Padre, mi Dios. Yo te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que hizo el esfuerzo de estar en este lugar. Al igual los que pudieron estar el día de ayer, mi Dios, y los que no pudieron también los bendecimos en donde quiera que se encuentren, mi Dios. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes el control de mis labios para que cada palabra que salga de mis labios, mi Dios, pueda edificar a tu pueblo, pero para que también podamos ver, mi Dios Padre, que tú estás con nosotros aún en los momentos difíciles, aún cuando no sabemos, mi Dios, qué es lo que va a suceder el día de mañana, pero tú siempre tienes al Consolador ahí para levantarnos. Tú siempre tienes el Espíritu de Dios para que nos pueda fortalecer, mi Dios. Tu palabra, tienes a un hermano que nos pueda dar palabras de aliento, mi Dios, porque no estamos solos, no estamos aquí solos simplemente con nuestras propias fuerzas, sino estamos aquí, mi Dios, porque tú nos has puesto en este lugar, porque tú nos has elegido desde antes, desde la fundación del mundo, nos habías elegido para que te sirviéramos, mi Dios, aun cuando no éramos cristianos, cuando hacíamos por naturaleza lo que no te agradaba, mi Dios, tuviste misericordia de nosotros para poder salvar nuestra alma, y ahora te servimos, mi Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y lo único que deseamos es ser un vaso útil para la honra y la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Te damos la honra y la gloria en esta
mañana, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Yo le he titulado a este mensaje: de una gran victoria al desánimo. ¡Wow! De una grande victoria que Dios le estaba dando a Elías, hermano. De repente, haz de cuenta, Elías estaba acá. La gente probablemente hablaba del profeta Elías y decía: wow, este es un hombre de Dios. ¿No miraste lo que hizo con los 450 profetas de Baal? Que cómo se fue y se atrevió a desafiarlos, porque es lo que hizo el profeta Elías, ¿no es así? Un capítulo anterior dice que Elías fue y enfrentó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía problemas, mi hermano. Se habían alejado de Dios y habían seguido a otros dioses, pero parte de la culpa lo tenían los líderes en aquel entonces, que era el rey Acab y pues también su esposa Jezabel, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo todo lo contrario que Dios quería que hicieran para el pueblo de Israel. Y por causa de la idolatría, ¿verdad? El profeta Elías estaba disgustado también, pero Dios le había dado una tarea, le había dado una misión que tenía que ir a cumplirla. Y déjeme decirle que cuando Dios nos da una tarea, mi hermano, hay que cumplirla. Amén, así es. Amén. A veces van a ser los números, no van a ser como nosotros queremos, ¿verdad? Porque yo sé que la Biblia dice que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros. Hay ángeles que están alrededor de nosotros, pero a ellos no los podemos ver, pero sí podemos ver al Señor Jesucristo con nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que va el profeta Elías y enfrenta a estos 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Y mientras que estaba ahí Elías, estaba diciéndoles a ellos: ustedes van a ir primero, vayan y ofrezcan ese sacrificio a su Dios, a ver si los va a escuchar. Y estuvieron ahí desde la mañana hasta el mediodía, y todavía estaba ahí Elías viendo, y miraba a Elías que no había nadie que le respondiera, y se cortaban con navajas y empezaban a gritar y a saltar, pero no había voz ninguna, todo hasta la tarde, hasta que ya después le tocó al profeta Elías. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, cuando va el profeta Elías, empieza a arreglar el altar de Dios. Porque yo siempre le digo que es importante levantar un altar, hermano, pero sobre todo para nosotros hoy en día, levantar un altar de adoración para poder adorar a Dios. Porque usted y yo no podemos sorprender a Dios con nuestras habilidades, porque las habilidades que Dios nos ha dado, esas le pertenecen a Él, son prestadas, esos talentos son prestados de parte del Señor y hay que utilizarlos. Y es lo que estaba haciendo el profeta Elías. Y cuando va y le toca a Elías, prepara el altar y toma ese animal y lo corta en pedazos, y le dice a ellos, le dicen: voy a hacer esto, vayan y agarren 4 cántaros y échenlo sobre el altar. Y hermano, la Biblia dice que había una zanja alrededor del altar. Ahí estaba la leña, ahí estaba el sacrificio, y ahí, y Elías le oró a Dios. Y usted sabe lo que sucedió, hermano. Cuando Elías oró, dice la Biblia que el fuego cayó. Y no solamente cayó, mi hermano, sino era un fuego que venía de Dios, que quemó aún, dice la palabra, el agua y las piedras. El holocausto, la leña, o sea que limpió todo ese lugar, mi hermano. Y cuando eso sucedió, empezaron la gente a postrarse delante de Jehová, porque entendieron que el que vive y el poderoso es Jehová de los ejércitos. No los Baales. Pero todo suena, ¿verdad?, muy hermoso en la vida de Elías, diciendo: wow, ¿quién no quisiera hacer esas cosas para el Señor? Pero de repente en el capítulo 19 sucede algo totalmente, hermano, que usted ve a Elías acá y ahora usted lo va a empezar a ver, que hasta él estaba deseando morirse. Le digo que el ministerio no es fácil, pastores.
En el ministerio se va a sufrir. En el ministerio también va a haber momentos donde va a haber desánimo. Porque si hay algo que puede desanimar a un líder, es que está trabajando con todas sus fuerzas, que le está poniendo todo el empeño y quiere que la iglesia crezca, quiere que la gente sea salva, pero cuando las cosas no se ven como si él quiere, ¿verdad? Entonces de repente puede llegar el desánimo, puede llegar una voz negativa diciendo: ¿para qué continúas si no va a crecer la obra? ¿Para qué continúas si no puedes hacer nada para el reino de Dios? Pero yo le digo algo, mi hermano y mi hermana: usted y yo hemos sido llamados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el que empezó la buena obra la va a terminar, porque la obra es del Señor y no es nuestra. La obra no es nuestra, es del Señor. Nosotros simplemente somos mensajeros, así como el profeta Elías era un mensajero de parte de Dios. Y la Biblia dice que cuando Acab va y le dice a Jezabel, a su esposa, y le dice todo lo que Elías había hecho con los 450 profetas, y ella se disgustó mucho y dijo: yo tengo que hacer algo para detener lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre. Porque, hermano, se habían alejado de la verdadera adoración, habían adorado a otros baales, y por esa razón Dios había enviado una sequía sobre Samaria, que no había llovido durante 3 años, y el que provocó eso era Dios, por palabra de Elías, cuando le dijo que fuera a presentarse del rey Acab y que le dijera que no va a haber lluvia por 3 años. Y así sucedió. Hasta que el Señor le dice a Acab, ¿verdad? Ve y enfrenta a Acab, enfrenta a los 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y Elías lo hizo tal así. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Dios le da la victoria al profeta Elías, después llega en un decaimiento, desánimo tan grande por causa de una amenaza. Yo le digo algo, mi hermano: van a venir ataques del enemigo. Cuando estás haciendo algo para el Señor, van a venir críticas, van a venir ataques, van a venir incluso murmuraciones, van a venir dardos en contra de ti. Pero todo esto es necesario porque, hermano, cuando Dios nos está usando, estamos acá, pero también en los momentos difíciles hay que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, aun cuando las cosas no se ven a nuestra manera, a nuestro favor. Y la Biblia dice claramente que ella había mandado un mensajero para decirle a Elías, diciendo que mañana lo iba a hacer, así como hicieron a esos 450 profetas de Baal. ¿Y qué es lo que hace Elías, hermano? Elías se va de ese lugar, se va por un día de camino por el desierto. Y se puede imaginar cómo es la vida a veces. ¿Cuántas veces hemos recibido unas buenas noticias? ¿Cuántos han recibido buenas noticias? Yo creo todos, ¿verdad que sí? Y vea que uno se alegra, uno dice: qué bueno, esta noticia es buena. Pero ¿qué sucede después? Una semana después viene lo contrario, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Cambia nuestra manera de reaccionar. Por un momento podemos estar acá arriba y decimos: aquí quiero permanecer, aquí me quiero quedar. Pero en un momento después podemos caer abajo. Y, hermano, allí es donde verdaderamente tenemos que seguir confiando en el Señor. Porque cuando hay abundancia, cuando todo marcha bien, es bien fácil poder venir y darle gracias a Dios. Pero en los momentos más difíciles es cuando Dios está viendo nuestro corazón, a ver si realmente, hermanos, somos verdaderamente hombres y mujeres para el Señor. Gloria a Dios. No es así. Y el profeta Elías se encontraba en una situación difícil. Y yo le digo algo a los hermanos: el desánimo va a llegar a nuestras vidas en un momento, pero nosotros tenemos que saber cómo enfrentarlo al desánimo, porque este es un espíritu, hermano, que también el enemigo usa para que nos pueda a nosotros distraer y para que usted y yo dejemos de servirle a Dios.
Porque él sabe que si algo puede ser el enemigo, si él sabe que algo puede hacer, si él logra desanimar a un hombre, al líder o a una persona que está siendo útil en el ministerio por causa de algo, él sabe que lo demás se puede ir para abajo. ¿No es así? ¿Qué es lo que sucede en una casa? La fundación es importante, pero ¿qué sucede si empezamos a quitar estas paredes? Estas paredes, hermano, están sosteniendo el techo, y si usted quita esas paredes se va a venir todo el techo porque no se puede sostener. Así también en la iglesia del Señor, si los líderes, hermano, están en una situación difícil, porque es bien fácil aparentar aquí, ¿verdad?, que todo marcha bien, que todo está bien, pero hermano, por dentro necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo, porque si no le pedimos al Señor ayuda, Dios ha puesto hombres y mujeres también, así como lo puso en la vida de Moisés, para que nos levanten las manos. Pero si nosotros no pedimos ayuda, entonces, hermano, no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. En el caso de Elías, él no tenía muchos recursos, pero ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba el ángel de Dios para que lo confortara, para que lo levantara, para que lo animara, aun cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto Getsemaní. Dice que cuando oraba intensamente, dice que después de terminar de orar, que Dios había enviado unos ángeles para que lo confortaran, para que lo levantaran, porque también necesitaba eso el Señor. Y si Jesús lo necesitaba, ¿usted cree que nosotros no lo vamos a necesitar? Lo vamos a necesitar, hermano, porque usted y yo somos carne y hueso y no podemos con nuestras propias fuerzas. Hay luchas y batallas, como les dije anoche, que le pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La batalla no era de Elías, la batalla era de Dios. Dios había elegido a Elías como un instrumento para llevar a cabo esta tarea tan grande. Porque Dios quería alinear a la nación de Israel, a Samaria, porque ellos estaban haciendo todo lo contrario, y Dios los quería bendecir, Dios los quería levantar, Dios quería que fuera un pueblo santo, un pueblo que se diferenciara entre todas las demás naciones, hermanos, pero se habían corrompido totalmente. Pero Dios tiene misericordia. Dios siempre tiene a un Elías, Dios siempre tiene a un Eliseo, Dios siempre tiene a un Aarón, Dios siempre tiene a un Ur, Dios siempre tiene a una Esther, Dios siempre tiene a una Ana, Dios siempre tiene a un hombre como Juan el Bautista, Dios siempre tiene un mensajero aquí sobre la faz de la tierra. Aleluya. Y la Biblia dice en el versículo 3, vamos a leerlo, del capítulo 19: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está junto en Judá, y dejó ahí a su criado. O sea, que dejó a su criado. Y él se fue a esconderse, porque eso es lo que hacemos a veces, lo queremos ocultar. No queremos que nadie sepa, pero el Señor lo sabe todo. El salmista David decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me escondiere debajo de la piedra, ahí me encontrarás. En otras palabras, hermanos, no nos podemos esconder delante de la presencia del Señor. Y si el Señor ha prometido que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar y la va a terminar. No hay por qué temer los problemas que vengan en contra de nosotros. Aunque somos seres humanos, podemos depositar nuestra confianza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo más hermoso de todo, que se va Elías y le dice a Dios: quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Wow. Después de vencer a 450 profetas de Baal, después de que se habló en Israel de todo lo que había logrado por el poder de Dios, que hizo descender fuego del cielo. Wow. Ahora se encuentra en una situación, hermano, donde hasta le está pidiendo a Dios que le quite la vida. ¿Se está dando cuenta cómo es la vida, hermano? ¿Verdad? ¿Cuánto les gusta ir a los parques?
¿Se ha visto las montañas rusas como le llaman, que van así, miren? Y luego de repente van así. Así a veces, hermano, si no tenemos cuidado, puede ser nuestras vidas. Así es. Tenemos que tener cuidado, tenemos que confiar en el Señor. No todo va a llegar a nuestra manera, no todo va a llegar en el momento que nosotros lo queramos, pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor va a hacer su parte, porque hay batallas que son de Jehová de los ejércitos, y por eso la Biblia le llama en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos, porque nuestro Dios es un Dios guerrero, es un valiente, es un peleador. Él pelea por su iglesia, nosotros no. La Biblia lo dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. No estamos aquí para competir tampoco con nadie. No estamos aquí para competir con la iglesia aquella. No estamos para quitarle las almas a aquel. Estamos aquí para cumplir el trabajo de Dios, de alcanzar al perdido, de traer a aquellos que se han descarriado, porque el propósito del evangelio, hermano, es de alcanzar a aquellos que todavía están morando en tinieblas todavía. Y por eso Dios no había terminado con Elías, porque sabía que aún había mucho trabajo que se tenía que hacer, que tenía que continuar predicando su palabra y diciéndole al pueblo que se conviertan al verdadero Dios, que se llama Jehová. Amén. Pero él se encontraba ahí diciéndole al Señor: quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, dice, se quedó dormido, se cansó. Y yo estuve estudiando acerca de este árbol enebro, hermano. Por algo dice la palabra el tipo de árbol que es. Y me llama la atención porque estuve checando y dice que es un árbol, hermano, de medicina. ¿Cuántos sabían eso? Es un árbol que produce unos frutos. Y aunque quizás la Biblia no dice si el ángel agarró de ese fruto y se lo dio, no lo dice, pero sí dice que un ángel del Señor fue y le tuvo que despertar y le tuvo que decir: ven y come, para que puedas recobrar fuerzas, porque todavía largo camino te resta. Amén. O sea que no había terminado. Y nosotros muchas veces creemos que cuando hacemos algo para Dios, que ya terminamos. No, mi hermano, a veces apenas vamos empezando. Amén. Tal vez usted diga: pero ya tenemos 5 años aquí en la iglesia. Y no, eso solamente era al principio. Ahora Dios va a empezar a trabajar. Amén. Porque cuando se me acaban a mí las fuerzas, ahora el Señor dice: ya se le acabaron las fuerzas al hermano Héctor, ahora voy a poder empezar a trabajar en la vida de él. Ahora sí, verdaderamente yo soy el que voy a hacer la obra, y no la va a hacer el hermano, o no la va a hacer la hermana, no la va a hacer el grupo de alabanza, lo voy a hacer yo con mi Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Él es el consolador, Él es el que nos impulsa, el que nos levanta aún cuando estamos caídos, cuando no queremos continuar, cuando no entendemos lo que está sucediendo, hermano. Ahí Dios tiene al Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios para confortarnos, para levantarnos. Pero en aquel entonces Elías no tenía el privilegio que usted y yo tenemos. Elías no tenía el Espíritu Santo quizás que venía sobre él, pero usted y yo lo tenemos los 7 días, las 24 horas al día. Únicamente que hay que no entristecerlo, hay que no apagarlo, hay que respetar a Dios, hay que animarnos, hay que decirle: Espíritu de Dios, levántame, Señor, usa este vaso en este día, úsalo para que cumpla yo el propósito por el cual me has llamado. Porque Dios tiene propósito todos los días, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, no solamente el viernes, sino todos los días. Dios tiene un propósito para nosotros, porque no siempre nos encontramos a las mismas personas, ¿verdad que no? A veces nos encontramos una persona del mismo pueblo que nunca le hemos visto. Y si Dios te está poniendo a esa persona, es porque Dios quiere que le hable la palabra del Señor. Porque así es como el ministerio crece, mi hermano. A veces, mire, podemos
aventar la semilla, podemos predicarla y no vemos resultados, pero Dios está trabajando en ese proceso. Pero va a llegar un momento que usted va a echar esa semilla en buena tierra, y esa tierra, mi hermano, va a producir mucho fruto. Va a venir un hermano que va a aprender, y ese hermano va a invitar a otro, y hermano, así es como crece la iglesia. Amén. Amén. No solamente es el trabajo del pastor, es el trabajo de todos. En el caso de Elías no tenía mucha ayuda más que Dios, pero si él tenía a Dios como ayuda y pudo hacer eso, hermano, usted y yo tenemos mucha más ayuda que el profeta Elías. No tenemos excusas. Pero a veces nos sentimos que no somos capaces de poder levantar a una persona. Hermano, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo no somos cualquier persona del mundo. Usted y yo hemos sido comprados con esa sangre preciosa. Camine como un hijo del rey. Proclame las promesas de parte del Señor. Y cuando venga el desánimo, repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo y diga: espíritu de desánimo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y oremos los unos por los otros, dice la palabra. Porque ahorita el hermano Héctor puede estar acá, pero ¿qué tal en un año o algo? Hermano, a lo mejor le voy a necesitar que hable de ese hermano, ayúdenme, oren por mí. Pero no, hermano, cuando un verdadero ministro conoce su llamado, no se va a detener. Va a continuar, va a continuar, va a continuar hasta terminar la carrera que tiene por adelante. Porque este compromiso no es con ninguna organización, ninguna asociación, es con Jesucristo primeramente. Y eso es lo que tenemos que entender. Ya vamos a ir cerrando porque yo sé que el tiempo avanza. Versículo 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y para no hacerlo muy largo, mi hermano, lo tuvo que despertar el ángel. Y va Elías y se esconde en una cueva. Y todavía estaba en depresión, todavía estaba preocupado, porque creía que en cualquier momento lo iban a buscar para matarlo. Pero Dios siempre tiene a ángeles, hermano. Dios siempre tiene a alguien que nos pueda ayudar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que Dios siempre provee a alguien para que nos pueda llevar al otro lugar. Así como Dios usó a Moisés para llevar al pueblo de Israel y atravesara el Mar Rojo, así lo hizo Dios. Así como Dios utilizó a Josué para llevarlo y pudieran atravesar el río Jordán, así Dios lo hizo. Y déjeme decirle, mi hermano, Dios sabía que en la vida de Elías ya se estaba terminando. Que ya se estaba terminando más bien su ministerio, ¿verdad? Y como Dios miró eso en el profeta Elías, más adelantito usted lo puede leer, que le dijo: ve y busca a Eliseo. Amén. Y pon tu manto sobre él. Y hermano, lo tuvo que hacer Elías. ¿Y sabe quién ganó la bendición? Eliseo. Agarró doble porción que el profeta Elías. Y sabe lo que les digo, sabe lo que el Señor nos dice a nosotros: si no la queremos la bendición, Dios va a usar a un Eliseo. Y yo siempre le digo a la gente: nadie es indispensable en el reino de los cielos. El día que el hermano no lo quiera hacer, Dios va a levantar a alguien más, porque la obra es del Señor y no es nuestra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle lugar a quien le corresponde, hermanos, y espero que haya recibido la palabra. Amén. Y pues sigamos adelante orando los unos por los otros. Oremos por los líderes
Y hay que pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo porque lo necesitamos, hermano. La maldad es muy grande allá en el cielo, allá en la tierra. Y usted y yo necesitamos que estar más conectados con el Señor, más que nunca, para poder, hermano, seguir arrebatándole esas almas que se están perdiendo todos los días. Esta es una guerra espiritual en los aires, mis hermanos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas, están los demonios, pero también estamos nosotros, la iglesia que fue comprada por el Señor, para arrebatar esas almas que se están perdiendo. Aleluya. Porque yo le digo algo, mi hermano, hay que tener compasión de la gente. Y tal vez usted diga, hermano, es que les he predicado, pero se han burlado de mí. Tú sígueles predicando la palabra, así como lo hacía Noé. Tú síguelo haciendo, porque quizás un día vas a encontrarte a alguien que le vas a predicar y ese sí va a recibir la palabra. Pero hermano, yo le digo algo y siempre le digo eso. La gente que se ha ido a una eternidad sin Cristo, en este momento están sufriendo. Están en un lugar que se llama Hades. Y ahí no hay descanso. Y yo le digo al Señor, Señor, si la gente viera realmente que esto es una realidad, hermano, las iglesias estarían a reventar. Y muchos de los que ya están en ese lugar sufriendo, hermano, lo que más desean es venir a escuchar la palabra del Señor, para entregarle su vida a Cristo Jesús y poder servirle. Pero para muchos ya es muy tarde. Y la Biblia dice, hermano, que si nosotros hemos empezado en el camino, hay que terminarlo, hermano. Porque si no lo terminamos, no sea que a la última, ya por llegar, tiremos la toalla y no alcancemos a llegar. Oremos, mis hermanos, los unos por los otros. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.